Hoy nos toca el capítulo número 25 del primer libro de Samuel. Capítulo número 25 del primer libro de Samuel. Tiene por título David y Abigail. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Fíjense, David y Abigail. Versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostados,
100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor. Sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendito tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído. Y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira, que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él,
y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Gloria a Dios. Volvamos al inicio. Bendito el nombre del Señor. Aquí vemos que llegó el tiempo donde ya había muerto Samuel. Llegó el tiempo donde había muerto Samuel. Y aquí narra la historia que se juntó todo el pueblo de Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en la casa de Rama. Entonces vemos que de allí David se fue para el desierto de Parán. Y en Moán había un hombre en la hacienda de Carmesí, el cual era, fíjense que Nabal era un hombre muy rico, no decía un hombre rico, decía la palabra del Señor que era un hombre no era rico, era muy rico. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Entonces, la mujer de Nabal se llamaba Abigail. Y dice la palabra del Señor que era una mujer de buen entendimiento. O sea que era una mujer inteligente y de hermosa apariencia. Inteligente y hermosa. O sea que era una mujer sensata, inteligente. Y el hombre, dice la palabra, que el hombre era un hombre duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Recuerden Caleb, que se rebelaron allá en contra del Señor, en contra de los líderes. Y a la final, ¿qué pasó con Caleb? Murió. Y fíjense cómo cómo en este capítulo mencionan ese detalle. Como quien dice, mira, este hombre Nabal, que era un hombre duro, de malas obras, era de la descendencia. Cuando dice que era del linaje, quiere decir que era de la descendencia de Caleb. Entonces Caleb fue un hombre que se rebeló contra Dios. Entonces por allí viene la cosa. Acuérdense que en las líneas sanguíneas viene lo que son las maldiciones generacionales y todas esas cosas, fíjense. Ahí venía, como quien dice, vamos a decir, una contaminación, cuando hablamos espiritualmente. Entonces, miren cómo ese detallito lo mencionan. Y era del linaje Nabal, era un hombre duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y Caleb, un hombre, murió porque se rebeló en contra de Dios. Entonces dice, y huyó David en el desierto, que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces ahí vemos que David envió unos jóvenes para que hablaran con Nabal, para que les diesen lo que tuviera a mano, como dijeron ellos. Era para que les ayudara, les diera de comer. Entonces dice, todavía el hombre se habló y dijo que tus pastores han estado con nosotros, les dicen los muchachos, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que estuvieron en Carmesí. Y todavía le está diciendo que le pregunte a los criados, es para ver si eso es verdad o no es verdad. Entonces que hallen gracias a estos jóvenes delante de él, de sus ojos, porque han venido en buen día. Entonces le está diciendo que les ruego que les des lo que tuviera en mano a sus siervos y a tu hijo David. O sea, ellos estaban pidiendo que les diera alimento.
que les ayudara, que les apoyara con alimentos, porque ellos también estuvieron allí, como quien dice, protegiendo a sus transgresores. Entonces cuando llegaron los jóvenes, le dijeron todo a Nabal, todo tal cual como le había dicho David, y Nabal vino y les respondió de quién era David y quién era el hijo de Isaí. O sea, a él no le interesó, ni le importó quién era, ni lo que estaba pasando, ni lo que podía traer eso como consecuencia, el tratarlo así. Él no razonó. Entonces, todavía le da mala respuesta a los muchachos, a los jóvenes, y le dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son. Él sabe quién era David, él sabe todo. Pero, y los jóvenes que habían enviado se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Y David pues dijo a sus hombres, cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y David también. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 allí, cuidando todas las cosas. Pero uno de los criados, por la misericordia de Dios, que siempre, mira, las cosas nunca pasan por casualidad, nunca las cosas pasan por pasar. Dios es bueno y para siempre su misericordia, y siempre su misericordia se derrama sobre las personas justas, las personas que de verdad le aman. Entonces dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. O sea, cuando está hablando de que él los ha saherido, está diciendo que él les respondió con insultos, que Nabal le respondió a los jóvenes con insultos. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, le está contando el siervo Abigail. Esos hombres han sido buenos con nosotros y nunca nos han maltratado, ni nos faltó nada todo el tiempo que anduvieron con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Aquí en este punto, ya el hombre sabía, como él dijo, ya el mal está resuelto sobre nuestro amo y sobre toda sobre toda su casa. Y cuando él dice sobre toda su casa, ¿qué está diciendo? No solamente van a venir en contra del amo, van a destruir toda su casa y todo lo que tiene. O sea, quiere decir que todos vamos a morir. Prácticamente lo que está diciendo todo el muchacho. Allí nadie se va a salvar, todos aquí vamos a morir. Entonces Abigail tomó, fíjense, que resolvió Abigail. Abigail, como buena entendedora, ya sabía que lo que había hecho su esposo era una imprudencia. Él actuó, como dice, con falta de entendimiento, porque se atrevió a hacerle ese desaire a David, se atrevió a insultarle. Entonces, ¿qué creen cómo iba a responder David? Así mismo como ya había declarado él, que no iba a quedar nadie vivo al día siguiente. Pero Abigail, como era una mujer de entendimiento, una mujer inteligente, tomó una decisión. Una decisión para salvar ¿qué? Su vida y su casa. Su vida y su casa. Ella fue rápido, tomó 200 panes, 200 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de seco, y los cargó en un asno. Buscó eso rápido, lo prepararon rápido. Imagino a todos los sirvientes, toda la gente que allí hay, porque Nabal era un hombre muy rico. Y prepararon todo eso, me imagino, lo más rápido que pudieron. Y dijo a sus criados, fíjense, dijo a sus criados, ellos tenían allí bastante gente trabajando, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Fíjense, ya se arriesgó.
Esto me hace acordar de Esther. Ella, fíjense que Abigail se arriesgó, porque no sabemos qué actitud hubiese tomado ese hombre, si era un hombre malvado, perverso, que primero ya él había negado toda la comida, toda la ayuda a David, y después de saber de que la mujer agarró toda esa comida, todo eso a darlo, y sin permiso de él, pero vemos que ella se arriesgó. Ella, por salvar su vida y por salvar la vida de todos allí, se arriesgó la vida de ella delante de su esposo. Vemos que ella tuvo que hacer las cosas así escondidas. Se lanzó, no tuvo miedo. Porque hacía eso o moría peor, moría toda la casa, nadie quedaba vivo. Y pues ella se arriesgó. Una mujer valiente se arriesgó porque ya sabía las consecuencias de lo que el esposo había hecho. Y dijo a su criado, y delante de mí, y yo seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Y montado un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Fíjense, David pasó esa situación y David se iba a vengar. David hizo un bien y en vez de regresar el bien le hicieron mal. Y él se iba a vengar. Así haga Dios, dijo, así haga Dios a mis enemigos, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida a ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mira, una mujer inteligente y sabia de palabras. Y ella habló aquí de tal manera, pero de tal manera, que todo lo que dijo pareciera que fuera el Señor hablando, el Espíritu Santo hablando a través de ella. Y que ella sabía todo lo que sucedía en concierne a David. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso, mi Señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal. Nabal es insensato, y la insensatez está con él. Hoy en día sabemos que eso es un espíritu de insensatez. Y fíjese, y la insensatez está con él, que significa Nabal. O sea que allí trae él una maldición en su nombre. Su nombre significa insensatez. Allí él trae una maldición. Por eso que dice que es descendiente de Caleb. Y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Fíjense, como ya le está hablando. Mas mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Fíjense. Hasta ahí ya conocía el testimonio de David. Pareciera que fuera, mira, hablando por el mismo Espíritu de Dios. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, fíjense, ¿quién fue el que se levantó para perseguirle? Saúl.
aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Fíjense cómo ella está. Pareciera que estuviera hasta profetizando. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, ¿cómo sabe ella? ¿Cómo sabía Abigail todo lo que Dios había hablado a David? Fíjense cómo le está diciendo, hablando David, Abigail. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Como ya sabía eso, todo lo que Dios había hablado a él, el Señor. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor y guarde Jehová, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Fíjate las palabras, wow, tremendo de verdad, cómo ella le dijo todas estas palabras, que parecía hasta que estuviera profetizando y todas esas cosas. Que fuera el Señor que estuviera hablando por ella, el Espíritu Santo, por todas las cosas que ella le dice a él. Y fíjense cómo le dice. Dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haber vengado por ti mismo. Fíjense lo que nosotros vimos en esta historia, una de las cosas que vimos. David iba a vengarse, ¿verdad? El hombre no le quiso ayudar, no le quiso dar comida. Él ayudó a sus trabajadores, los estuvo protegiendo todo el tiempo que estuvieron ahí con ellos. Y sin embargo, lo que recibió fue, ese hombre le mandó fue insultos a David. Lo trató mal. David, pues como todo guerrero, dijo que se iba a vengar, que no iba a quedar nadie vivo ahí. Se iba a vengar por su mano. Pero fíjense el resultado. ¿Qué pasó cuando a la final él decidió no vengarse por su mano? Sino que decidió dejarle las cosas al Señor, a Dios. Fíjense la diferencia. Que cuando nosotros nos vengamos por nuestra mano, ya tenemos la paga. Ok, ya me la desquité, me vengué, a este fulanito le pasó esto. Pero fíjense la diferencia es cuando Dios hace justicia. Cuando Dios mismo extiende su mano y hace. Como dice la palabra del Señor, que nosotros no nos venguemos, que no busquemos venganza. Dice, mía es la venganza, dice el Señor. Porque actualmente nosotros no nos podemos vengar. Más bien el Señor nos manda a bendecir a quienes nos maldicen. Que los bendigamos. Que le hagamos bien. Que si nuestro enemigo tiene hambre, que le demos de comer. Si tiene sed, que le demos de beber. Así ascuas de fuego amontonaremos sobre su cabeza. Eso es lo que manda la palabra del Señor. No aplicar como en los tiempos de antes, ojo por ojo y diente por diente. En los tiempos de antes era así. Pero el Señor ya cambió las cosas. Y fíjense cómo esta mujer inteligente, sabia, dice que no derrame sangre sin causa. Más que ella le trajo todas las cosas que ellos necesitaban, lo que él estaba pidiendo. Cuando él decide no vengarse por su propia mano, es increíble la manifestación de Dios. Cuando él espera en el Señor, que sea el Señor el que lo vengue. Igual es con nosotros hoy en día. Cuando nosotros nos pasa una situación negativa, de repente la carne quiere vengarse, quiere hacer esto, quiere hacer aquello. Pero nosotros, cuando esperamos en el Señor, vemos la manifestación de Dios, que Dios mete su mano, Dios obra, Dios hace, y conforme a su voluntad. Y Dios siempre va a hacer las cosas. Cuando hablamos de que mejor es la voluntad de Dios que la nuestra, por supuesto, porque Dios conoce todas las cosas y Dios sabe qué es lo que es mejor para nosotros. Y Dios es un Dios de justicia. Y cuando Dios nos hace justicia, eso va a ser lo mejor. Y vemos allí
cómo a la final decidió no vengarse y le dejó las cosas a Dios. Pero nosotros vemos que Dios no se quedó tranquilo. Vemos como Dios le hizo justicia, porque Dios lo vengó. Y ahí la misma palabra lo dice, que Jehová hirió a Nabal. O sea que no fue necesariamente a David a ir a cobrar ojo por ojo, diente por diente. A vengarse él no fue necesario. Fíjense, él decidió dejarle las cosas a Dios, que sea Dios quien lo vengue. Y fíjense cómo Dios se manifestó allí. De una manera asombrosa. Fíjense. Entonces ya le dice, guárdese pues mi Señor y guarde, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Fue inteligente ella y sabia. Y dijo David a Abigail, bendito sea el Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro. De aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que te he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó el corazón de él y se quedó como piedra, como una piedra. Fíjense, ¿no? Que hacen muchas mujeres hoy en día, que eso también pasa en el pueblo de Dios. Mujeres cristianas, de repente sus esposos todavía no han venido de los caminos del Señor. Por eso que la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Hay hombres pues que tienen problemas con la bebida. Y la mujer por falta de entendimiento, por falta de prudencia, cuando viene el hombre bebido, se ponen a pelear con él. Se ponen a decirle cosas. Y una persona, una mujer no puede pelear con su esposo si viene tomado. Eso es una imprudencia. Porque en ese momento, en el estado con que está el hombre, está fuera de sí. Y yo conozco de muchos casos donde en vez de la mujer quedarse tranquila, el hombre vino bebido, quédese tranquila, sígalo tratando como Dios manda. Usted va a hablar con él, deje que le pase la borrachera, deje que le pase ese estado y después al otro día habla con él. Pero no quieren hablar con él así en el estado que está. Y también para completar se ponen a pelear. Y aquí vemos la actitud de Abigail. Y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía el banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. A una persona que esté borracho no se le puede decir nada. No se le puede exhortar, no se le puede regañar, no le puede decir, no, mira, deja de estar tomando, no se le puede estar diciéndole cosas en el estado que está. A esa persona hay que dejarla tranquila hasta que le pase el efecto del alcohol. Tenemos mucho que aprender en el pueblo de Cristo. Dice 37, pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, se refirió su mujer estas cosas. Le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Fíjense, ella pudo haber tomado la decisión y haber dicho no le digamos nada a Nabal, que no sepa.
Pero fíjense cómo ella siempre, a pesar de que ella tuvo que hacer las cosas de esa manera porque estaba peligrando la vida, no solamente de su esposo, sino todos los de la casa, todos, tomó esa decisión para salvar la vida de todos. Además de eso, tomó la decisión también de declarárselo, de decir todo lo que hizo al esposo. Y ese hombre pudo haber actuado de una mala manera contra ella. Porque fíjense que era un hombre malo, un hombre perverso, un hombre duro, dice la palabra del Señor. Entonces él pudo haber actuado mal en contra de ella y ella se arriesgó. No le importó su vida. Puso en riesgo su vida por salvar la vida de todos allí. Incluso la vida del mismo esposo. Cuando después que ella le espera que le pase la borrachera, ella decide decirle la verdad. Ella pudo haberle escondido eso. Pero ella decidió, siempre la verdad por delante, decidió decírselo, sin importar la consecuencia o lo que pueda pasar. Decidió decirle la verdad a su esposo. Y ahí estamos viendo, de verdad, características de Abigail. Y fíjense, una tremenda mujer. Si ella hubiese sido otra persona, dice, no le digamos nada, que él no se entere que yo fui a llevarle a David y a toda su gente comida. No. Así como hizo ella para salvar a toda su casa, ella igualito iba a enfrentar al esposo. Pero claro, cuando tuviera bueno y sano, que se le pasara la borrachera. Porque ella no iba a ser imprudente para hablar estando el borracho. Esperó que se le pasara. La mujer sabia edifica su casa. Mire, esperó que le pasara la borrachera y después a decir la verdad de lo que había hecho. Y fíjense, por actuar ella correcto, porque a veces nosotros tenemos miedo en X situación de actuar de tal manera, pero ¿en qué nos tenemos nosotros que siempre enfocar? En hacer siempre lo correcto. Si ella dice, no voy a decir nada, voy a ocultar nada, eso es negativo, es malo. Porque le está ocultando al esposo las cosas. Aunque hizo algo correcto para salvar la vida en toda su casa, no cometió algún delito, no pecó. Hizo algo porque todos ya tenían sentencia de muerte. Y sin embargo dijo, no habló con él ese día porque estaba borracho. Y ella sabía que así no se podía hablar con él. Esperó que le pasara la borrachera y ella allí dijo, bueno, ahora sí. Y fue y le declaró todo. Fíjense la actitud de ella. Es una mujer de verdad, se le ve que es una mujer recta. Se le ve allí que es una mujer justa. Se le ve su integridad. Si fuese otro tipo de mujer, dijo, no, yo no le voy a decir nada. Nadie le diga nada y vamos a morir todos, bueno, ya nos salvamos. No le digan nada para que ese hombre esto y aquello. Fíjense que ella era una mujer valiente. Ella no le tenía miedo a nada. Ella no se le ve allí indicio de miedo, como otras personas de repente tenían esa característica. ¿Por qué no tenía miedo? No le tenía miedo ni al mismo. Ella agarró toda esa comida y se fue a encontrarse con David allá, a buscarlo, para llevarle toda la comida. Lo hizo. En ese momento escondía del hombre, porque si el hombre se entera, le dice que no. Por eso tuvo que haberlo hecho así, para salvar a toda la casa. Y ella no temió, no le temió ni a su propia vida ni nada, ni al hombre. Fíjense cómo ella fue y llevó la comida. Y ahora a declararle al hombre toda la verdad. Y aquí no dice que ella tuvo miedo, que tuvo esto, nada. Entonces ahí vemos que era una mujer valiente. Una mujer valiente, una mujer decidida. Valiente, decidida, inteligente, sabia. Entonces fíjense que ella dice pero por la mañana cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él. Y se quedó como una piedra. Entonces cuando nosotros decidimos hacer lo correcto en X situación, muchas veces por el miedo no hacemos lo correcto. Entonces cuando no se hace lo correcto, alineado la palabra por el miedo, ahí eso es pecado. Porque al dejar de hacer lo correcto, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice la Biblia.
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ella hizo lo bueno, lo correcto. Y no le importó nada, su vida, su nada. Fíjense que ni siquiera tapar lo que hizo. Ella misma fue a decírselo al hombre al día siguiente, después que le pasara la borrachera. Le declaró todo lo que pasó. Una mujer valerosa. Y vemos que Dios la respaldó. Vemos que el Señor la respaldó. No la abandonó ni la dejó. Uno al hacer lo correcto, cuando el hijo o la hija de Dios hace lo correcto en esta situación, el Señor no lo va a abandonar, el Señor lo va a respaldar. Así tenga, mira, sienta miedo, sienta lo que sea. Si hace lo correcto delante del Señor, lo justo, el Señor no va a abandonar a esa persona. Entonces después dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Fíjense cómo el mismo Señor vengó. Fíjense cómo el mismo Señor se manifestó. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Fíjense, no fue necesario David que se vengara, no fue necesario nada. ¿Y quién fue el que decidió la muerte de ese hombre? Dios, Jehová de los ejércitos. Porque dice la Biblia que en las manos de él está la vida y la muerte. Pudo haberlo herido de enfermo y ya, pero no decidió herirlo de muerte. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Dios hace como él quiere. Luego David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi ofrenda, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla como mujer. Fíjense cómo Dios iba a resolver todo este asunto. Dios defendió a David y también defendió a Abigail, la protegió, la guardó. Y con todo eso, todavía fíjense la bendición de que David tomó a Abigail por mujer. Y ella se levantó, inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva que será sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían. Montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Y también tomó David a Inoam de Reel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galín. Así que vemos que no es necesario vengarse con su propia mano. Nosotros lo que tenemos que procurar siempre actuar, obrar en justicia en todo momento y no tener miedo a nada, porque el miedo limita a una persona, el miedo hace que una persona tapeque, porque deja de hacer lo correcto por el miedo. Y al dejar de hacer lo correcto, eso es pecado, por el miedo. Entonces peca contra Dios y le abre la puerta al enemigo, es peor todavía. Entonces siempre hay que obrar en justicia, siempre hay que hacer lo correcto delante del Señor, sin importar la situación que sea. Por muy delicada que sea, muy difícil que sea, siempre hay que obrar en justicia, hacer siempre lo correcto. Y vemos que siempre la mano del Señor va a estar allí. Cuando la persona hace lo correcto, siempre el Señor va a estar ahí respaldando. Porque la persona hizo lo correcto. Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, le es pecado. Entonces siempre tenemos que procurar hacer lo correcto en toda situación que se presente. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es justa, verdadera. Señor, gracias porque tú tienes bajo control siempre, Padre, siempre todas las cosas. Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre amado. Te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.